continuamos con nuestros vídeos. Esta vez vamos a ver un movimiento que ya hemos hecho, pero totalmente al revés, el camello, ¿vale? Vamos a hacer el camello invertido o body reverse. Entonces, para empezar tenemos que tener muy claro cómo hacíamos el camello normal. El camello normal empezábamos con esta posición, que es pecho adelante, pelvis totalmente arqueada, y vamos con el pecho arriba, pelvis adelante, y las 3 contracciones para volver a empezar, ¿vale? Pero vamos a empezar totalmente al revés. Empezaríamos contrayendo la primera contracción, que sería la pelvis arriba, 1, 2, pecho abajo, 3, y en esta posición vamos a cambiar nuestro peso desde atrás hacia adelante y desenroscamos el cuerpo de abajo arriba. Terminamos con nuestro pecho, ¿vale? Para volver a empezar, ¿qué haríamos? Otra vez, pelvis atrás, 1, 2, 3, vamos hacia adelante, desenroscamos y volveríamos a empezar. 1, 2, 3, peso adelante, estiramos, desenroscamos y volveríamos a empezar. Ahí estaría. Para que se me vea bien, nuestro body reverse, que es un movimiento que bien hechito, cuesta un poquitín porque manejamos mucho la zona abdominal. Al principio es normal que trabajéis solo de pierna, ¿vale? Pero claro, obviamente no es lo mismo. Tenemos que empezar a ser conscientes de todo lo que pueden hacer estos musculillos de aquí y trabajarlos. En los vídeos os recomiendo que si habéis empezado por este, os recomiendo todos los anteriores porque yo creo que explico bien cuáles son las partes que mueven las partes abdominales que mueven cada parte del cuerpo, ¿vale? Entonces sí que es importante, muy importante, manejar los abdominales para que luego los movimientos los trabajemos mejor. Porque tirar de pierna todo el tiempo, lo único que va a conseguir es que nos frustremos porque no nos va a quedar bien y a la hora de caminar, sobre todo a la hora de caminar, de hacer cosas caminadas, ondulaciones, el moonwalker, que ya lo veremos, que va hacia atrás, no nos va a quedar igual. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con nuestra zona abdominal, tanto para hacer el body reverse como para hacer el camello, ¿vale? Tenemos que utilizar toda esta zonita, trabajarla. Si tenéis dudas de cómo se hace, a vuestra profe de danza, o me podéis consultar también a mí por internet, por Facebook, por Instagram, poniendo un comentario en YouTube, lo que queráis. Pues nada, espero que os haya gustado. Para próximos vídeos, si queréis estar actualizados, no dudéis en suscribiros y nos vemos.